El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. El Príncipe, publicado póstumamente en 1531, es un tratado de doctrina política escrito por Nicolás Maquiavelo, escritor, diplomático y filósofo político italiano de la época renacentista. La obra está dirigida a Lorenzo de Médici, conocido como el Magnífico, a quien Maquiavelo explica cómo actuar y qué hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en la que se encuentra. Aunque fue escrita en 1513, durante el confinamiento de Maquiavelo en San Castiano, a causa de las acusaciones que sobre él pesaban por estar señalado de conspirar contra los Médici, no sería sino hasta 1531 cuando vería la luz en Roma. El libro, así, funciona como una respuesta a dicha acusación. Pasamos pues al análisis del Príncipe. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política. En este sentido, es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en la cual la práctica política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y ciudades utópicas. Al contrario, en El Príncipe, Maquiavelo establece que el ejercicio real de la política implica situaciones reales con hombres y pueblos reales, cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Así pues, la importancia de este tratado radica en que deja al descubierto las verdaderas prácticas del poder y muestra la forma en que frecuentemente el ejercicio del poder contradice u obvia los preceptos morales. De allí que, en lugar de dedicarse a hacer juicios sobre la moral o la religión, se enfoque más en cuestiones de estrategia política. De esta manera, Maquiavelo expone detalladamente la forma en que el gobernante debe hacer frente a las diferentes situaciones o circunstancias que se le presenten, y establece que el principal fin de la práctica política es conservar exitosamente el poder. Para demostrar sus teorías, Maquiavelo echa mano de situaciones históricas reales que abarcan desde el mundo antiguo hasta el presente. Conviene acotar que El Príncipe es la obra que da origen al término maquiavélico, utilizado con cierta carga despectiva para condenar prácticas inmorales o malévolas, cuando en realidad esta es una obra de gran valor por su conocimiento de la psique humana, el sentido común y el pensamiento pragmático. Hoy en día es un libro ampliamente leído y consultado en temas de estrategia política y negocios. Continuamos con el resumen del Príncipe. El Príncipe es la obra en la cual Nicolás Maquiavelo plasma su visión de la política basada en su particular experiencia y su profundo conocimiento de la historia y la psique humana. A continuación, hacemos un resumen temático de los contenidos del libro. Clases de principados, formas de adquirirlos y gobernarlos. Va desde los capítulos 1 al 11. Las repúblicas y los principados. Los primeros capítulos de la obra están dedicados a explicar las distintas clases de principados que hay y las maneras en que estos pueden adquirirse. Comenta que los estados pueden ser repúblicas o principados y que pueden ser hereditarios cuando se transmiten a través del linaje o nuevos cuando se obtienen por herencia o conquista, mediante las armas propias o las ajenas, por fortuna o por virtud. Principados hereditarios, nuevos o mixtos. Expone que los principados hereditarios, así como los nuevos, precisan políticas de continuidad en lugar de cambios radicales que puedan transformar la vida y costumbres de la población. En cambio, aquellos que denominan mixtos, que son nuevos, pero que se anexan en un principado antiguo, implican tratos diferentes acordes con las circunstancias políticas que intervinieron en su adquisición.
Advierte sobre las dificultades de asumir el gobierno de un principado nuevo y avisa especialmente sobre la importancia de imponerse al grupo de poder anterior, de sofocar rebeliones y de manejar la política interna con cautela y eficacia. El poder absoluto o compartido. Maquiavelo considera que existen dos formas esenciales de gobernar un principado según las circunstancias políticas: detentando el poder absoluto o administrándolo conjuntamente con un grupo de varones de nobleza propia, no adquirida por gracia del príncipe. Aconseja optar, de ser posible, por la primera de las decisiones, detentar el poder absoluto, pues con la segunda el príncipe ostentará una menor autoridad y deberá sofocar frecuentemente rebeliones internas. Sobre los estados que se regían por reyes propias. También analiza Maquiavelo la forma en que se debe proceder en un estado que antes de su conquista se gobernaba por leyes propias y aún enumera las tres opciones que tiene el gobernante. 1. Destruirlo. 2. Radicarse en él. O 3. Mantener las leyes y costumbres anteriores, pero obligándolo a pagar tributos y ser gobernado por un grupo leal al príncipe. Advierte que, sin embargo, este tipo de estados o ciudades tienen un gran orgullo por su libertad, razón por la cual siempre estarán dispuestos a levantarse para la reconquista. Así pues, la única opción segura que tiene el príncipe para mantener el poder es arrasarlo y dispersar a la población. Sobre la adquisición de principados con armas propias o ajenas. Según Maquiavelo, existen dos formas de adquirir los principados: por las armas propias y con virtud, o por las armas y la fortuna de otros. En el primer caso señala que, si bien estos principados son más difíciles de adquirir, son a la larga más fáciles de mantener, siempre y cuando se disponga de las suficientes fuerzas. En el segundo explica que los principados adquiridos por las armas y la fortuna de otros, aunque resultan muy fáciles de obtener, son al contrario difíciles de mantener, pues se depende de un conjunto de factores que lo condicionan. El buen y el mal uso de la crueldad. Maquiavelo también advierte sobre el uso de la crueldad y la forma en que ésta debe ser aplicada. Sostiene que es bien usada si se cometen todos los crímenes al principio, lo que permite que luego, poco a poco, se pueda empezar a otorgar beneficios a los súbditos, para hacerlos olvidar las ofensas recibidas previamente. La crueldad es mal usada cuando no son cometidas todas en su inicio, lo que fuerza a que deban conseguir cometiéndose en lo sucesivo, lo que le atrae la enemistad del pueblo y conduce al príncipe al fracaso. Principados civiles y eclesiásticos. Son también referidos otros tipos de principados, como son el civil y el eclesiástico. El primero, el civil, se obtiene con el favor de los ciudadanos, de los poderosos o del pueblo. Para él se requiere sobre todo de astucia política, principalmente para mantener al pueblo del lado del príncipe. El segundo, el eclesiástico, por su parte, es bastante difícil de adquirir en un principio, pero luego es muy fácil de mantener, puesto que se apoya en las leyes de la religión. Clases de milicias, como lidiar con ellas. Capítulos del 12 al 14. Sobre la forma de medir las fuerzas de los principados. Maquiavelo explica la forma en que han de ser medidas las fuerzas de los diferentes principados. En este sentido, lo principal, comenta, es que si el príncipe es capaz de valerse por sí mismo o no. Tener hombres, dinero y un ejército adecuado lo calificarían como capaz. En cambio, si no posee ninguno de estos elementos, entonces deberá refugiarse tras sus murallas y resistir los ataques enemigos. Sobre el ejército. Con relación al ejército y los soldados que el príncipe debe tener a su disposición, Maquiavelo afirma que estos pueden ser de tres tipos: propio, auxiliar y mixto. Advierte sobre los soldados mercenarios que luchan por dinero y no por lealtad. Desaconseja a los soldados auxiliares que pertenecen a otro príncipe.
al cual deben su fidelidad, e indica que lo idóneo será tener un ejército propio que solo al príncipe deba lealtad. También refiere la importancia de que el príncipe se ocupe de la guerra, que es tarea fundamental en el Estado, que ni siquiera en tiempos de paz debe abandonarse, pues, advierte, un príncipe que no es hábil en los artes de la guerra será despreciado por el pueblo. Sobre la forma de actuar y comportarse del príncipe, capítulos del 15 al 21. Sobre lo que hace que un príncipe sea alabado o censurado. En los capítulos siguientes, Maquiavelo aborda la forma en que ha de conducirse el príncipe en función a las circunstancias y de las consecuencias de sus acciones y decisiones. Refiere las cosas que hacen que sea alabado o censurado y aconseja en este sentido guiarse siempre por la realidad en lugar de perseguir utopías irreales, ya que para mantener el poder lo importante no es seguir la moral, sino hacer lo que sea necesario para la conservación del Estado. La generosidad y la avaricia. Hace también referencia a la generosidad y a la avaricia y realiza consideraciones sobre cuál es más conveniente. La primera, por un lado, suele ser tenida por buena, pero a la larga resulta perjudicial, pues para mantener esa reputación, el príncipe habrá de gastar todo su patrimonio. En cambio, si opta por la avaricia, entonces también podrá ahorrarle impuestos al pueblo, lo cual le ayudará en momentos decisivos a financiar empresas y ganar guerras, de modo que acabará por ser amado por la mayoría. La crueldad y la compasión. Un aspecto central en la administración de la justicia del príncipe es el asunto de la crueldad y la compasión. La compasión, que es una virtud apreciada, puede llevar con el tiempo a verse obligado a la crueldad. A la crueldad, por su parte, la considera más efectiva que la compasión siempre y cuando sea bien administrada. Mucha crueldad aplicada al principio ahorra crueldades futuras, mientras que si se prefiere ser compasivo en un inicio, es posible que se tengan que cometer más y más crueldades para conservar el Estado. Sobre ser amado o temido. En este sentido, aconseja Maquiavelo ser amado y temido simultáneamente, pero afirma que, puestos a elegir, lo mejor es ser temido que amado, pues el pueblo, explica, siempre puede olvidar el amor, pero nunca el temor, y gracias a esto disminuyen las posibilidades de ser destronado. Sobre el león y el zorro, alegoría. Maquiavelo, con relación a la forma de conducirse en los asuntos del Estado, aconseja poseer la fuerza y la cautela al mismo tiempo. Lo ilustra empleando la alegoría del león y el zorro. El león no sabe evitar las trampas, mientras que el zorro no sabe cómo defenderse de los lobos. Por ello, el príncipe debe ser capaz de evitar las trampas como el zorro, pero también de aterrorizar a los lobos como el león. Sobre las virtudes y el poder. Sobre la importancia de las virtudes en el ejercicio del poder, advierte que poseerlas es bueno, pero que es más importante aparentarlas. De hecho, afirma que no toda virtud es buena para poder y que, en todo caso, la mayoría de la gente solo juzga por las apariencias y los resultados. De allí que se atribuya a Maquiavelo la frase «el fin justifica los medios», aunque no la exprese con estas mismas palabras. Sobre el odio y menospreciado. Advierte que los únicos defectos que deben evitarse son el menosprecio y el odio, pues son estos los defectos que pueden llevar a que el pueblo, los nobles o los soldados puedan ir en contra de su propio príncipe. Sobre las fortalezas. Maquiavelo también discurre sobre la utilidad de armar o desarmar a los súbditos y sobre la eficacia de las fortalezas, que solo son útiles cuando se teme más al propio pueblo que a los invasores. Sobre la forma de conducirse para ser amado por el pueblo. Maquiavelo explica que el príncipe debe conducirse de cierta manera para ser estimado y admirado por su pueblo, los nobles
y el ejército. Para ello aconseja el acometimiento de grandes empresas, el manejo adecuado de la política interna y realizar premiaciones o castigos que sirvan de ejemplo para sus súbditos. La elección de secretarios, capítulos 22 y 23. Advierte Maquiavelo sobre los criterios que debe seguir el príncipe a la hora de elegir a sus secretarios o ministros, que serán el cuerpo de ayudantes y consejeros más cercanos y que, por lo mismo, han de ser los más fieles, los que pongan por encima de sus intereses personales al príncipe y al Estado. De esta misma línea, recomienda más adelante huir de los aduladores porque no dicen la verdad. Sobre la fortuna, capítulo 25. También dedica Maquiavelo un capítulo a explicar el poder de la fortuna. Sin embargo, afirma que no todo debe dejarse en manos de esta, sino que se ha de estar preparado para las adversidades de tal modo que se les pueda hacer frente. Las causas de la pérdida de Italia y la importancia de recuperarla. Capítulos 24 y 26. En los capítulos finales, Maquiavelo hace un balance sobre las causas por las cuales los príncipes de Italia han perdido sus estados y enumera, entre ellas, carencia de ejércitos, mala relación con el pueblo, así como falta de previsión y de decisión de actuar. Por todo lo anterior, cierra la obra exhortando al príncipe, en este caso Lorenzo de Médici, a quien va dirigida la obra, a liderar Italia y liberarla de los bárbaros, es decir, de los extranjeros. Sobre Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 y murió en 1527. Fue escritor, filósofo, político y diplomático. Hoy en día es considerado el padre de la teoría política moderna. En su época, durante el Renacimiento, fue una figura de gran relevancia en Italia. Su obra principal, El Príncipe, escrita en 1513 durante su confinamiento en San Casciano, solo vio luz póstumamente en 1531. El Príncipe se cataloga como el primer tratado de doctrina política. En el presente resumen del Príncipe de Maquiavelo se exponen los distintos tipos de estados modernos, así como las estrategias a seguir por el líder que busque ejercer el poder. Hoy en día, este texto de Maquiavelo es clasificado como el primer escrito político de la historia, concediéndole a su autor, por consiguiente, la categoría de padre fundador de las ciencias políticas modernas. Con el propósito de dedicárselo a Lorenzo de Médici, integrante de la familia regente, Maquiavelo elabora un texto en el cual presenta las clases de estados modernos existentes, así como las maniobras que debe proseguir todo líder que pretenda desempeñar el poder, conservando en alto su liderazgo y particularmente manteniendo el poder que ha conseguido, independientemente de la forma en que lo obtuvo. Circunstancias históricas. En relación al contexto histórico en que fue redactada esta obra de la literatura universal, los académicos en estudios literarios han indicado que El Príncipe fue escrito por Nicolás Maquiavelo al encontrarse este como reo en San Casciano, tras haber sido inculpado de hallarse envuelto en una conspiración contra la familia regente, los Medici. Sin embargo, la obra se editaría 18 años luego de manera póstuma, en 1531. En este tiempo sería conocida la dedicatoria realizada por su autor a la figura del soberano, duque de Urbino, Lorenzo II de Medici. Según lo que ha indicado la crítica, Maquiavelo obtuvo su inspiración del dolor que le ocasionó la acusación de confabulador. Por ello, procuró ofrendarle un homenaje a este dirigente mediante sus valiosas líneas, en las cuales expresaba todo el ideario estratégico y político de Maquiavelo, y que además de transformarse en su pieza maestra, dio origen al adjetivo maquiavélico para señalar los rasgos propios al pensamiento y comportamiento de este autor florentino que dejó expreso en El Príncipe.
Ideas principales. El príncipe intenta plasmar cuáles son los primordiales principios políticos para regir una nación. Esto por medio de comparaciones históricas. En los capítulos iniciales, Maquiavelo resalta los distintos gobernantes, los modos de gobernar y todo lo que implica. Según el libro, las ideas principales de Maquiavelo se centran en cómo conducir de forma triunfal una nación siguiendo algunos criterios. La manera de proceder cuando se accede al poder y qué resoluciones son las mejores a decidir, cómo proceder en tiempos de paz y cómo mantener un pueblo complacido. Pese a este texto, relata por medio de ejemplos, es importante resaltar que Maquiavelo quería evidenciar de manera simple que el poder no proviene de la tiranía y que el idealismo no debe de ser reivindicado. Inspiración de Maquiavelo. Maquiavelo cuenta en su libro acerca de cómo es la genuina naturaleza humana con poder. Consideraba necesario hacer un contraste que plasmara la verdadera forma de gobernar un principado para mantener un patrón a seguir que envolviera los distintos aspectos en sus libros. Es por ello que Maquiavelo, a través de distintos reinados, consiguió el indicado mediante Fernando el Católico, soberano español, y el célebre Aquiles, guerrero de Troya. De acuerdo a Maquiavelo, un buen monarca debía mantener una armonía entre la milicia, los nobles y el pueblo, sin privilegiar a ninguno de ellos. Todos estos aspectos estaban reflejados en el carácter y reinado de Fernando y Aquiles. En el caso de Fernando resaltan la unión de la monarquía, el castigo a los nobles y hasta su compromiso con las capitulaciones de Santa Fe de Cristóbal Colón, conquista que fue abiertamente criticada, y en Aquiles, con sus distintos actos heroicos en combates reseñados en la Ilíada, combatiente desde su nacimiento, pero cuidando el interés común. Ambos son ideales para Maquiavelo, a pesar de que estos no fueron los únicos principados relevantes en la historia, fueron los más sobresalientes y respetados por Maquiavelo. Opinión personal. Según lo expuesto anteriormente, hay variadas del príncipe de Maquiavelo en virtud de la crudeza de sus palabras y el notable avance moderno de su época, a la cual se suma la teoría de conseguir el favor de los Medici. Son muchos los que entran en posición a esto último. En otras palabras, el primordial mensaje que deseaba enviar Maquiavelo en su libro era el que los pueblos no debían ser regidos por un monarca que buscara su propio bienestar bajo la autoridad, ya sea la eclesiástica, por linaje o fortuna, con la finalidad de conformar una Italia fuerte y unida bajo el reinado de los Medici. No obstante, hay aún ciertos casos de tergiversación de Maquiavelo y su comportamiento en la narración antes aludida, señalado como frívolo y alejado de la realidad. Aún así, el florentino en sus escritos plasmó los escenarios vividos a través de su vida política y más por el reino de los Medici, que apunta como una monarquía colmada de amiguismo con el propósito de conseguir más poder. Asimismo, Maquiavelo reseñaba que cualquier principado no contaba con el derecho a sustentarse en el poder bajo cualquier condición, y que enfrentaba la opinión pública de la época, aludiendo entre ellos a Napoleón. Si bien es cierto que en el príncipe se comprenden los asuntos como regir, con qué regir y quién debe regir, mas no se resalta de forma evidente el aspecto económico del Estado, que para Maquiavelo aparentaba ser inferior prioridad, siendo por ello criticado por algunos. Pero, ¿qué significa esto? Pese a las distintas opiniones y malinterpretaciones que se han producido por el príncipe de Maquiavelo, lo que la reducción en el uso del ideal político, a fin de cuentas, ha establecido los fundamentos morales y un precedente para gobernar, formando conciencia entre los ciudadanos y los mismos principados.